Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga. Tenemos una palabra muy buena y se llama la comunión. Y vamos al Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a todos, a conocerla y para comprender que el pacto tuyo es con los que te temen, con los que te obedecen y tienen íntima comunión contigo. En Cristo Jesús, amén y amén. Qué bueno, iglesia. La comunión, nos hablaron tanto de la comunión y la gente hacía la primera comunión, pero seguían en la misma vida. Hacían la comunión y cuando ya se volvían adultos, bebiendo en adulterio, en fornicación, y eso quiere decir que no había temor de Dios. Entonces, hoy veremos la verdadera comunión bíblica. Entonces, la palabra hebrea es sod, S-O-D, sod, es igual a comunión, compañía de personas, intimidad, congregación. En griego, koinonía, comunión, sociedad, compañerismo. En español, comunión, trato familiar de una persona con otra. Eso es lo que quiere decir comunión. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Dios en su bendita palabra. Comunión de Dios con los temerosos. Y fue lo que vimos aquí en el Salmo 25:14. Entonces mire lo que dice Nehemías 7:2. Mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, temeroso de Dios más que muchos. Entonces, ¿con quién es la comunión? Con los temerosos. Y eso es lo que usted tiene que buscar. Gente temerosa para poderlas poner en cargos de que puedan llevar el ministerio conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo 18:21. Le aconseja Jetro, el suegro a Moisés. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Vuelve a repetir, varones de verdad. Que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Varones temerosos de Dios, varones de verdad. ¿Quieres que Dios te escuche? Sea temeroso. Y no como dicen que Dios escucha a todo mundo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo no creo que el pecador esté haciendo la voluntad de Dios y que tenga esa relación íntima con Dios. Ahora tienes una oportunidad de convertirte en una persona temerosa. No es que yo no estoy en la iglesia, no, pero te puedes volver de la iglesia. Mire que había un hombre temeroso de Dios. Y vamos a Hechos de los Apóstoles 10, 1 al 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y el versículo 22.
Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces hoy es un día donde tú vas a escuchar esto que es la comunión. Es algo íntimo con Dios. Pero es que no estoy todavía. Haga como Cornelio. Mande a llamar a alguien, así como mandó a llamar él a Pedro, para que le explique qué le habló Dios a usted hoy y lo pueda llevar y hacer lo correcto delante de Dios, y es llevarlo a salir de gentil a convertirse a la iglesia de Cristo. Dios nos da salida para muchas cosas. Él es perfecto. Mire que Job tenía esa cualidad. Job 1:1 y el versículo 8. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y vamos al capítulo 2, versículo 3 de Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios sabía que Job era un hombre temeroso de él. Y eso es lo que él te pide. ¿Quieres tener la comunión? Sea temeroso, para que vea que tiene una relación íntima con Dios. Y le va a revelar el pacto. El pacto que hay hoy, el nuevo pacto que es Cristo, el nuevo pacto que es la sangre de Cristo. Y te hace conocer el pacto pasado también, de la ley que le dio a Moisés. Y sabe cuál es la que tienes que hacer para estos tiempos. Entonces, comunión de Dios con los temerosos. Vamos al segundo, con los justos. Vamos a Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, no hay que ama a todo mundo. El perverso va para el cielo también, sin arrepentimiento no va. Mas su comunión íntima es con los justos. Comunión, si estás aprendiendo qué es la comunión, no la primera comunión que de pronto tú creías que tenía. Haciendo la primera comunión y andando en injusticia, andando sin el temor de Dios. ¿Para qué la hiciste o te la hicieron hacer? Pero hoy sí la puedes hacer. Buscar la relación perfecta con Dios. Y mire lo que nos dice Proverbio 10:3. Pero te voy a repetir otra vez Proverbio 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos y es íntima con los temerosos también. Entonces ahora sí vamos a Proverbios 10:3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Qué gran bendición ser justo en medio de este mundo perverso. Y lo que viene es hambre. Y Él siempre nos va a dar. Porque Dios dice que no ha visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Entonces confíe en ese Dios maravilloso que quiere que tú y yo tengamos siempre esa comunión íntima con Él. Vamos a Proverbios 14:32. Por su maldad
será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. No le tenga miedo a la muerte. Jesús dijo, no tema al que mate tu cuerpo. Teme al que mate tu cuerpo y tu espíritu te va a mandar al infierno. Eso, teme a Dios, al único que hay que temerle. Es a ese Dios maravilloso. Y sabe cuando dice que el impío será lanzado, ¿sabe a dónde va a ser lanzado? Al lago de fuego. Por no ser temeroso ni ser justo. Y mire lo que nos dice la palabra en Apocalipsis 20:15. Y el que no ha sido inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice que el impío será lanzado. ¿A dónde va a ser lanzado? Al lago de fuego. Entonces, cuando nosotros vamos a Romanos 1:17, aprendemos que cómo vive el justo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solamente vivimos por fe. No vaya a retroceder en estos tiempos peligrosos. Manténgase firme para que a Dios no le duela el alma cuando usted hace eso. Dice a la apostasía. Hebreos 10:38-39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si ve que el problema está en el alma, el cuerpo va a morir un día. Polvo eres y al polvo volverá. Pero el espíritu volverá a Dios, que lo dio para ser juzgado. Entonces, tuviste lo bueno, vas para lo bueno. Hiciste lo malo, vas para lo malo. Entonces, miremos lo que nos dice aquí la palabra. En Primera de Juan 3:7 y el versículo 10 al 12. Todo mundo dice que es hijo de Dios, pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Primera de Juan 3:7 y leemos: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Y vamos a leerlo hasta el 12. Si vamos a leerlo así para que te quede más claro. Primera de Juan 3:7 al 12. El que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Quién nos va a perseguir? El hijo del diablo. El injusto persigue al justo. Entonces, como dicen que todo mundo es hijo de Dios, aquí nos está diciendo que el que practica el pecado, su padre es el diablo. Usted sí peca siendo cristiano, pero no es vil pecador. Ocasionalmente peca, pero se arrepiente y no lo vuelve a hacer. El que practica el pecado no le importa. Está encallecido ya. Su conciencia está cauterizada. Y por eso es que sigue doctrinas de demonios. Porque eso es lo que él quiere oír. Lo que le agrade a la carne. Entonces la comunión con Dios es con los temerosos y con los justos. Ahora, la comunión de nosotros con Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios,
por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Imagínense, hay gente que ha hecho y que la primera comunión y les habla a uno y dice que no quieren saber nada del cristianismo. ¿Y cómo andabas tú si la habías hecho? ¿Cuántas veces te predicarían hacia lo mismo? Yo gracias doy a Dios que no hice nada de eso. Meramente el bautismo, porque no tenía decisión y lo hicieron bajo la responsabilidad de ellos, pero no mía. Pero aquellos que hicieron primera comunión, hicieron confirmación, hicieron tantos sacramentos y los veía usted odiando hasta el cristianismo. De pronto tú eras uno de esos, pero hoy que te arrepentiste, reconoce que estabas peleando, dando contra el aguijón, como le dijo Jesucristo a Pablo. Estaba peleando contra él. Porque ahora sí entendimos lo que es la primera comunión, o no la primera, que es la comunión íntima con Dios. Entonces, con Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Segundo, con el Espíritu Santo. Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén, iglesia. Comunión con Jesucristo, comunión con el Espíritu Santo, comunión con el Padre. Y vamos a 1 de Juan, capítulo 1, 3 al 4. Lo que hemos visto y oído, esos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén, iglesia. Ahora sí estamos entendiendo qué es la comunión y con quién debemos tenerla y qué debemos quitar o qué debemos de hacer para tener comunión con Él, sino intimidad. Con los hermanos. Vamos aquí mismo en 1 de Juan, capítulo 1, 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos se echan la sangre de Cristo y se cubren con ella? ¿Y andan qué? Peleando hasta contra el Evangelio de Cristo. El otro anda borracho, en idolatría, y supuestamente tiene comunión íntima con Dios, y Dios abomina al perverso y abomina la idolatría. Entonces, ¿qué te enseñaron o qué estás creyendo? Comunión de nosotros con Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre Celestial. Ahí tenemos la Trinidad. Y con los hermanos. Entonces, imagínense qué comunión va a tener una persona que anda en pleitos y contienda. Y cuando tú hiciste la primera comunión, quizá cuántos años viviste bravos hasta con una persona. Y decías que amabas a Dios. Y el que ama a Dios tiene que amar lo que hizo Dios al prójimo. ¿Sí ve? Pero una mala enseñanza. ¿Y cómo lo conseguimos hoy en día? La primera comunión, no la que te habían dicho. Ahora sí tenemos la comunión por medio del Evangelio verdadero.
Vamos a ver lo que nos dice Filipenses 1, 3 al 7. Dice la bendita palabra. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Imagínense si ahora lo que hay es una contienda. ¿Cuál es la doctrina mejor? Esta sí es la verdadera, esta es falsa. Y supuestamente están amando al mismo Dios. Y el Dios que tenemos nos manda a tener comunión con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Padre, con ese Dios trino y con los hermanos por medio del Evangelio. Y si lo que hay es contienda. Imagínese usted en el Evangelio y bravo con alguno, peleando, deseándole mal, donde te toca amar hasta a los enemigos, para que puedas tener una comunión íntima con Él. Si Él hace salir el sol para buenos y malos, pero eso no indica que se va a ir para el cielo el perverso. Es lo que es un Dios bondadoso, misericordioso, que te da tiempo para que te arrepientas como hoy, si de pronto andabas en una comunión mentirosa. Y hoy sí estás aprendiendo qué es la comunión verdadera, bíblica. ¿Cómo la mostramos? Qué buena pregunta, y va a tener dos respuestas. En la doctrina del partimiento del pan y en las oraciones. Y eso quedó en la iglesia primitiva. Ahí fue donde lo demostraron. Y vamos a Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Imagínense, si usted no quiere compartir ni la cena del Señor, porque anda bravo o brava, anda en contiendas, y usted mismo está demostrando en qué anda. Y vamos a ver por qué se hace la cena, que no es un ritual, es para recordar el nuevo pacto de su sangre, la muerte y la segunda venida de Cristo, y para que estemos en comunión los unos con los otros. Entonces, mire lo que dice en la cena del Señor. Y vamos a ver lo que dice Corintios 10, 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos un cuerpo con una cabeza que se llama Cristo y una cobertura que es el Espíritu Santo. Ahora hay cabezas de hombres, dueños de la iglesia, mi apóstol, el Papa, es la cabeza de la iglesia. No, usted tiene una cabeza que se llama Jesucristo, porque allá tuvo comunión con Él, por medio del Padre que fue el que lo envió, y por medio del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Y por eso hoy tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué hay divisiones? Porque cada quien hace lo que le da la gana. Y cada quien lo hace como quiere. Y no se basan a la Biblia. Entonces vamos a ver lo que dice 1 Corintios 11. Así que pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, del Señor juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reuní a comer, esperaos unos a otros. Entonces, ¿qué representa la sangre de Cristo? El nuevo pacto. Enemigos, los incrédulos, los injustos, el reino de las tinieblas y el mismo diablo con su idolatría. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Somos templo del Dios viviente. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Vio que el injusto es hijo del diablo y persigue al justo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene un cristiano con el que anda en las tinieblas, festejando noches de bruja? Y ya hizo hasta la primera comunión. Ya hizo tantos rituales, pero no ha creído y no es temeroso de Dios cuando hace eso, ni tampoco es justo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y quién es Belial? El diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Eso es una abominación a Dios, la idolatría. Y así anda mucha gente, la mayoría, siguiendo la idolatría, por medio de una persona que dice que él es el vicario de la iglesia, el pontífice, pero está adorando imágenes. Salga corriendo donde haya esa adoración de imágenes, pero también salga corriendo donde haya un avaro, que es idolatría, o un obstinado, que es idolatría. Arranque a correr. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos. ¿Qué nos manda? A salir y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese Dios grande y maravilloso que tenemos, al que tú debes de creerle verdaderamente. Y vamos a la conclusión. La palabra koinonía es comunión, sociedad, compañerismo, compañía, trato familiar. Entonces vamos a ver lo que dice el Salmo 55, 14. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Cómo debemos de andar? Comunicábamos juntos los secretos dulcemente de Dios en amistad. Pero el mundo tiene amor y la amistad, pero no andan verdaderamente en amistad con Dios. Ese día lo cogen para otras cosas. No todos, pero la mayoría. Porque la verdadera intimidad con Dios es la que nos está mostrando hoy. Esa sí es la comunión y la amistad, el compañerismo que debemos tener. Vamos a 2 Corintios 13, 14. Y esto se le puede llamar la oración pastoral. Porque es un saludo que Pablo está mandando a la iglesia. Y dice, 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí está la Trinidad de Dios. Yo no sé por qué niegan que no hay, y hoy nos dijo Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre, comunión, y con nuestros hermanos,
por medio del evangelio. ¿Y por qué hay tanta guerra? Porque hay evangelios que agradan al hombre y no a Dios, y lo hacen a su manera. Y por eso, como les decía, nadie se crea cabeza de la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo, la cabeza es Cristo. Y la comunión es con el Espíritu Santo, o la cobertura. Y no es hombre alguno. Llámese apóstol, llámese pastor, llámese maestro, llámese papa. Nadie es cabeza de la iglesia. Solamente es Cristo. Porque mire lo que nos dice la palabra en Hechos 20, 28 al 30. Y eso es lo que estamos viendo. Dice la bendita palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar, no para adueñarte la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No fuiste tú, ni Pedro, ni María, ni yo, fue Él. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A quién van a arrastrar? A los discípulos. El diablo no anda atrás de las cabras, anda atrás de las ovejas que han creído verdaderamente en Jesucristo como cabeza, y que tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos revela esta palabra, nos las inspira para que la llevemos con mucho amor. Entonces hoy sí aprendió usted cuál es la verdadera comunión, no la que de pronto tú decías tener o la que te habían impuesto, es la que la Biblia nos dijo hoy. Por eso le damos gracias a ese Dios maravilloso, que es el que nos inspira a través del Espíritu Santo esta palabra, para que la traigamos en el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, que Dios me los bendiga grandemente y que usted ponga en práctica esta palabra o se la lleve a alguien que no la esté practicando. Entonces oremos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y con el poder de tu Santo Espíritu hemos predicado esta bendita palabra, la verdadera comunión. Gracias, Señor, porque hoy tenemos intimidad contigo, Señor. Hoy somos temerosos de tu palabra. Y así te pedimos, Señor, para todo aquel que escuche esta palabra, la pueda poner en su corazón y cambiar esa vida que lleva alejada de ti, por estar siguiendo rituales y leyes humanas y no las espirituales que tú dejaste en tus sagradas escrituras. Gracias, Señor. Gracias te damos. Pedimos por la familia en carne para que se conviertan y la familia espiritual crezca más cada día y se afirmen más en esa comunión íntima que nos lleva al temor de Dios, para que podamos alcanzar todos los que hemos recibido esta palabra y no nos borre nunca del libro de la vida. Señor, sabemos que el impío será lanzado al lago de fuego, pero nosotros hasta en la muerte tenemos esperanza, porque morimos con Cristo. Bienaventurado de aquí en adelante todos aquellos que mueren en Jesús, dice la palabra de Dios, porque encontrarán descanso, pero las obras con ellos continúan. Gracias, Señor, por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y ponemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a ese Dios trino maravilloso en Cristo Jesús. Amén y amén.